Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar del Centro de Estudios para la Integración Económica, en este caso con el tema de integración regional, lecciones de Europa y Asia para Centroamérica. En este caso vamos a contar con la valiosa exposición de Carlos Arturo Villagrán, que es candidato a doctor en Derecho y máster en Derecho Público e Internacional de la Escuela de Derecho de Melbourne, en Australia. Él es guatemalteco de origen, pero es experto en constitucionalismo y también en Derecho de la Integración Regional. En este caso en particular, además, es una discusión acerca de los hallazgos y los procesos con los que se ha topado en este análisis comparativo que ha hecho para su tesis, con lo cual pues es una presentación de estos importantes hallazgos y también busca darle un enfoque sobre cómo aprovechar esas lecciones en Centroamérica. Para comentar un poco la dinámica de hoy, vamos a tener la presentación magistral a cargo de Arturo y posteriormente vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas a través del cual podemos interactuar. Envíen sus comentarios durante toda la sesión y también al finalizar en el panel de preguntas de GoToWebinar. Y a través de esta misma herramienta podrán encontrar en la pestaña de documentos una presentación en PDF para que les quede de referencia. Esta sesión está siendo grabada, con lo cual vamos a poderla compartir posteriormente con quienes terminen conectándose durante este transcurso de la sesión y también para quienes deseen regresar a ver algún punto o algún tema específico que llamara su atención, estará disponible. Sin más, pues quisiera dar el uso de la palabra a Arturo para poder iniciar con esta presentación. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias, Luis. Primeramente, antes que empezar, solo quisiera presentar mis agradecimientos por esta valiosísima oportunidad, ¿no?, de presentar aquí en el Centro de Estudios de Integración Económica de la SIECAT. En especial quisiera agradecer a Luis Barrueto por esta única oportunidad. También quisiera agradecer a toda la gente que ha estado involucrada en mi proceso de tesis doctoral y en específico digamos, a centroamericanos de la Academia Centroamericana, quienes se han involucrado mucho, a mis supervisores y a colegas del doctorado, quienes me han dado mucho específicamente para que han hecho enriquecer este trabajo. Quisiera dedicar esta presentación al fallecido doctor Alfredo Guerra Borges, quien fue un economista que trató toda su vida sobre la integración económica y, y ha trabajado mucho y logró mucho. Entonces quisiera, si ustedes quisieran leer más sobre historia, sugiero fuertemente a que se refieran a los documentos y escritos de él, que informan mucho y son una valiosísima contribución a lo que es la integración centroamericana. Bueno, empezando ya en sí con el tema de hoy, la exposición se llama Integración Regional, Lecciones de Europa y Asia para Centroamérica. Este tema es una presentación de resultados de lo que es de mi tesis doctoral. Entonces, como iremos avanzando a lo largo de lo que es el webinar y contestando las preguntas que ustedes tengan ya más adelante, verán que yo utilizo Europa y Asia de manera funcional a responder problemas en concreto que yo he hallado dentro de lo que es el régimen legal del SICA. Entonces, ya siguiendo ya más adelante, detallaré ya en sí cuáles son estos problemas, las causas y luego potenciales soluciones de lo que es el derecho comparado, viendo hacia estas otras experiencias, cómo pudiéramos utilizar esas experiencias para ayudar a nuestra integración centroamericana, siempre informados del contexto centroamericano, nunca olvidando lo que es las rasgos, características esenciales de la región. Entonces, ya teniendo esta introducción, ya pasamos adelante y ya podemos ver de primero lo que son los integrantes del sistema de integración centroamericano. En esto tenemos los miembros fundadores del SICA, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, quienes todos firmaron el protocolo de Tegucigalpa en 1991. También tenemos la incorporación de Belice al SICA. No estoy hablando todavía a lo que es el subsistema económico, esto vamos a entrar después, pero el SICA, que es el régimen general de la integración centroamericana. También tenemos la incorporación de lo que es
República Dominicana en lo que fue en 2013 y que se ha estado incorporando más. Panamá, sabemos que luego se incorporó a lo que es al subsistema económico, pero como quiero decir que mi tesis ha abarcado sobre más una trata más conceptual que es en sí del sistema completo, no solamente la integración económica, sino también social, la política, y ámbitos más. Entonces quiero dejar esto claro que es una tesis de integración en general que para mi visión el SICA abarca una integración que incluso que va más allá, sino una integración completa. Entonces ya podemos ver ya en el siguiente slide lo que son los países del SICA ya en el mapa. Podemos ver dónde están todos. Entonces podemos determinar en sí que, digamos, Centroamérica, sus países, digamos, fundadores del SICA, están conectados. Pero esta conexión, más que geopolítica, ustedes pueden ver ahí, digamos, lo que es la cercanía de Sur y Suramérica, México y los Estados Unidos, aunque se ve muy poco. Ya en esto explicaré por qué la influencia geopolítica ha sido tan determinante en lo que es nuestra integración, porque en ellos la geopolítica y la historia de la geopolítica ha sido uno de los grandes contribuyentes y factores en el cual ha moldeado nuestra integración y por qué de la misma presenta ciertos problemas o ciertos rasgos únicos en el que las hace la integración centroamericana única al respecto. Entonces, de estos aspectos únicos quisiera todavía sí resaltar, así que en lo que es en derecho comparado, que nunca debemos dejar al lado, sino debemos de informarnos de los mismos para adoptar lecciones del exterior. Ok, ya teniendo así solo un panorama general, ya entramos en sí a lo que es el tercer slide, que es en sí ya entro yo a lo que es la descripción del problema en mi tesis. Entonces, de primero, lo que son antecedentes. Tenemos que el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, nació en 1991. Sin embargo, esta fue la culminación, o no la culminación, sino parte de un proceso más amplio que se llama Esquipulas. Esquipulas nació después del proceso de Contadora, en el cual a inicios, luego de los 70s, inicios de los 80s, la región se encontraba sumergida en lo que era autoritarismo, violaciones a derechos humanos, lo que era opresión estatal y militar, existía guerra civil, lo que era El Salvador, sería una fuerte represión en Guatemala, en Honduras, y también estaba encontrándose en Nicaragua en una interfase donde tenía un conflicto muy fuerte. Entonces todo en esto en los 80 se había convulsionado y había creado lo que era así una problemática social que estaba en sí que era muy fuerte para la región para que tenía que resolver. Entonces el proceso Contadora fue un proceso amigable de países suramericanos con México que ayudaron y presentaron un primer diálogo, una primera mediación en la isla de Contadora, Panamá. Después de Contadora, inició lo que es en sí los países centroamericanos tomaron la batuta, ya con lo que es especialmente Guatemala y Costa Rica, tomaron la batuta para lanzar un proceso de pacificación y democratización regional. Entonces, yo lo que digo es que por esto el SICA o la integración centroamericana tiene más, para mí, más que no solamente un aspecto económico, sino tiene un aspecto político y lo que es un político informador muy fuerte. Esquipulas venía a buscar la transformación de la región, buscaba en pasos muy concretos que todos los regímenes se transformaran a unas democracias, se transformaran y que buscaran también específicamente alcanzar lo que era paz y justicia social. Justicia social para dar efecto para que los mismos países no recayeran en las mismas condiciones que se dieron, a que los llevaran a lo que era la guerra y a violaciones de derechos humanos y lo mismo. Entonces, ya con esto Esquipulas buscaba en sí mejorar la situación de la región y crear una nueva forma de transformación. Entonces, ¿y en cuál posicionaron específicamente a la integración como un resultado de la misma? Entonces, uno puede ver específicamente que estos mismos principios de Esquipulas adoptados ahí se adoptan nuevamente en lo que es el instrumento fundador del SICA, que es el protocolo de Tegucigalpa.
Protocolo de Tegucigalpa establece como su objetivo fundamental, fundamental lo menciona incluso el mismo protocolo, que es la transformación de la región en una región en paz, con respeto a la democracia, justicia social y todo a través de los derechos humanos. Ya después podemos ver cómo se categorizan los propósitos del SIC, en cuál establecen en sí mismo que es el respeto a los derechos humanos, buscar la transformación, el alcanzar el bien común y la justicia social, y todo esto está muy, muy fuertemente arraigado a eso lo que se llama constitucionalismo transformador. Y el constitucionalismo transformador es en sí, haciendo una breve pausa sobre este tema, se llama así a los movimientos constitucionales de los 80, en cual podemos caracterizar a Sudáfrica, o la India antes y a Centroamérica, en cual todos en estos procesos, todos los estados, para salirse o para hacer una transición de lo que era su dictadura hacia la paz, crearon nuevas constituciones que empleaban nuevas instituciones y también empleaban nuevos visiones, principios y valores en cual se buscaba transformar o restablecer más en sí la sociedad, buscaba transformar la sociedad para seguir adelante. Entonces, por eso miramos que en las nuevas constituciones centroamericanas empezaron a ampliar los catálogos de derechos humanos. Incluso como una novedad regional que después se adoptó en la mayoría de Latinoamérica, es que se empezaron a introducir lo que son cláusulas de aperturas hacia los derechos humanos. Un ejemplo muy fuerte podemos decir Guatemala, que fue el primer país latinoamericano en establecer en su artículo 46 que los tratados en materias de derechos humanos tienen preeminencia sobre el interno. Después las constituciones también, antes, previas del 82-83 de Salvador y Honduras, también daban un reconocimiento especial a los derechos humanos, casi, digamos, del mismo nivel constitucional, y Costa Rica, su corte ha interpretado que los tratados de derechos humanos incluso tienen una mayor jerarquía sobre la constitución costarricense. Entonces uno puede ver que ya los derechos humanos se están volviendo en esta parla de lo que es, de cómo influenciar, de cómo moldear lo que es la gobernabilidad. Y lo mismo viene a reflejar el SICA. El SICA viene a reflejar estos principios y esta voluntad transformadora. Y uno lo puede ver específicamente en lo que son en los principios también, principios, valores, propósitos del protocolo de Tegucigalpa y de tratados que se han establecido consecuentemente, como podemos ver el Tratado de Integración Social y lo que es la Alianza para el Desarrollo Sostenible, la ALIDES, que han venido a refundar estos, no a refundar, sino a presentar, a continuar estos valores, a continuar una integración que sea transformadora, a que busque. Entonces, por lo tanto, el SICA se convierte en una especie de aparato que sirve para consolidar también la democracia. Por eso podemos entender ya así el rol del Parlacén, cual nació incluso antes que el SICA, que el rol del Parlacén fue hecha para dialogar y crear lo que son plataformas para el diálogo de la paz. Por eso la importancia de que expresidentes formaran parte de ellas luego, para llevar sus enseñanzas o sus lecciones de cómo transformar la paz de lo que es a un ámbito regional y de ahí esparcirlas. Entonces ahí se puede ver, uno caracterizar y puede empezar a caracterizar cómo es el régimen legal del SICA. Uno ya puede entrar. Entonces, de lo que yo he podido interpretar, esto es, por favor, a todos los que no son abogados y desean continuar con esto, por favor pregúntenme o envíen las explicaciones porque yo estoy aquí para explicarles esto. Entonces, para mí el SICA es un régimen monista. ¿Qué significa? Que tiene aplicación directa. Todas las normas del SICA, cuales se aplican o que se crean a nivel regional, tienen una aplicación directa dentro de los estados. Y esto lo establece concretamente el protocolo de Tegucigalpa. Y el protocolo de Tegucigalpa, en su artículo 35, dice que estos podrán entrar en vigencia mediante acuerdo ejecutivos. O sea, ¿qué significa? Que no necesitan de aprobación legislativa. Entonces, ¿qué significa? Que el régimen legal del SICA puede estar intrínsecamente ligado a lo que es la ley interna, porque no necesita aprobación del Congreso. Sin embargo, un gran sin embargo, o no obstante, en su artículo 22,
que establece las facultades de los que son los consejos de ministros, establece la jerarquía de los que son de las leyes del SICA o las normas del SICA, que establece que cuando estas contravengan el derecho doméstico o interno, ya establece doméstico o interno, estas deberán de reformularse de forma tal a que se adecúen al derecho doméstico. ¿Qué significa? Que el SICA, aunque tiene efecto directo, no puede venir a derogar leyes domésticas. Sino, lo contrario, estas se deben de adecuar a las mismas. O sea que ahí viene un problema que vamos a ver más tarde, que pueden haber 7 distintas interpretaciones de una misma norma. Interesante. Entonces, siguiendo con este régimen legalista, son leyes que tienen aplicación directa, pero en sí que están sujetas a las leyes domésticas y constituciones del Estado. Y tomando la interpretación de cómo es el Parlacén y cómo actúa el Parlacén, entonces es también subsidiario. Significa que aplica específicamente en materia de lo que es de integración, de forma tal que coayude a los estados en su transformación. Entonces, ya teniendo una visión de lo que es el SICA, que es una plataforma que asiste a los estados en su transformación para transformar Guatemala en una región de paz, democracia y justicia social, y todo a través de los derechos humanos, yo ya tengo el estándar por el cual yo puedo medir al SICA. Yo puedo decir por qué el régimen legal no ha llegado. Entonces, veamos la realidad del día de hoy, de 1991 hasta la actualidad hoy, 2018. ¿Qué vemos en la región? Entonces, ¿qué? Centroamérica sufre de los índices más altos de pobreza y desigualdad en la región latinoamericana. Podemos ver esto con los stats de lo que es la CEPAL, del Banco Mundial y otros que también, y otros think tanks que hay ahí. Y sí, eso es una realidad que viene a confrontar mucho, y específicamente a lo que es la justicia social, que cual debería de alcanzar un desarrollo equitativo y desarrollar competencia, protección a lo que es fomentar a la inversión y otras formas, ya viéndole de un aspecto económico, que debería ayudar el SIC. También los países miembros tienen la mayor cantidad de violaciones a casos de derechos humanos. Vayan a la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vean la lista. Yo sé que tal vez esto le va a doler a los colegas guatemaltecos, pero Guatemala es, creo que el país, el segundo, tiene con más violaciones a derechos humanos. Y tiene incluso más que Colombia. Igual el Honduras fue el primer caso que tuvo la sentencia de la Corte Interamericana. Salvador ha tenido muchos casos, ahorita están replanteando lo que es el caso del Mozote, de violaciones espeluznantes de derechos humanos, y eso podemos ver la realidad que todavía existe, que todavía no hay consolidarse lo que es esa transformación social del Estado. Y luego vemos que los países son países con instituciones democráticas débiles y altos índices de corrupción. Entonces, ¿qué me dice esto? Que hasta ahora el régimen legal del SICA ha sido de cierta forma incapaz de alcanzar su objetivo fundamental y sus propósitos que han establecido, no solamente lo que fue en el SICA, sino también de lo que es los acuerdos de Esquipulas. Entonces, ya teniendo en sí lo que es el problema, yo puedo ver en sí, entonces, ¿cuál es el objetivo de investigación? Entonces, mi pregunta de tesis, ¿qué soluciones puede ofrecer el regionalismo comparado, que es en sí el estudio de otros sistemas de integración comparados, para mejorar el régimen del SICA, para que pueda enfrentar mejor a los desafíos de la integración centroamericana? Y para hacer esto, divido lo que es mi investigación en dos aspectos. Primero, la identificación de los problemas que enfrenta el régimen legal del SICA. Y segundo, ya haber determinado cuáles son estos problemas, extraer lecciones de otros regímenes legales, en específico la Unión Europea y Asia, bajo la luz del contexto centroamericano. Bajo estos problemas, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo extraer lecciones de otro lado si no sé si se van a aplicar concretamente en la región. Entonces, mi metodología, esto vamos a pasar rápido, pero solo diciéndolos para solo informarles de cómo es identificación de los problemas. Utiliza fuentes históricas constitucionales de integración, teoría política, relaciones internacionales e institucionales, y lo que es lecciones del regionalismo comparado. Eso quiero decir que es así de conformidad a los problemas que he encontrado. Y otro aspecto, mi
Investigación es un aspecto funcional, cual busca a dar solución a los problemas que he identificado. Pero siempre tengo que ver que cuando veo hacia las otras sistemas de integración comparado, tengo que también determinar ciertos riesgos. Entonces, ¿cuáles son estos? El riesgo de trasplantes del derecho comparado. Entonces, que no debo de evitar de ver el contexto. Tampoco el cherry picking. Solo puedo decir, ¿por qué es Europa? Y funcionó. Ah, yo tomo de ahí. No, también hay lecciones de otras empresas y modelos de integración allá afuera. Entonces tenemos que estar abiertos a eso. Tenemos que dejar esta visión norte-sur que cual puede impedir la investigación hacia otros modelos de integración que pudieran ser incluso más ricos que el de la Unión Europea e incluso que pudieran tener un impacto más fuerte en lo que es el mismo Zika. Entonces, ¿cómo evito estos riesgos? Entonces, de primero, entender cada integración como acabo de determinar previamente de la centroamericana, como acabo de describir la centroamericana, hacer lo mismo para cada otro sistema cual yo doy de análisis. Ay, con permiso. Y de ahí, ¿cómo evito este cherry picking y esto? También viendo hacia otros sistemas de comparación, como lo que estoy viendo ahora mismo, ASEAN, que es el sistema de integración del sudeste asiático. Y eso me ayuda a mejorar hasta cierto punto lo que es mi proyecto de investigación. Entonces, mi selección de casos comparativos. Entonces, tenemos que entender de primeras a primas, es que el SICA no es el único programa allá afuera de integración en el globo. Han existido muchos. Incluso el SICA es el último de una larga lista de formas de reunificación e integración en Centroamérica misma, que datan desde la propia caída de la Federación Centroamericana en 1848. Han habido más de decenas de intentos de reunificación y sea una confederación. Luego en 1900 se crearon la primera corte supranacional en el mundo, en Centroamérica. Se creó una nueva en 1923. Después vino la ODECA, el Mercado Común Centroamericano y todo eso. Entonces, eso tenemos que entender. Luego, el SICA es un régimen intergubernamental con rasgos e instituciones supranacionales, que una Corte Centroamericana, comités ejecutivos. Incluso aquí me pregunto, ¿será que la SICA es supranacional de conformidad a lo que tiene planteado o de conformidad a lo que el tratado, el protocolo de Guatemala, que es el establece el subsistema económico, establece? Puede. Entonces aquí ya veo, ya teniendo en esos, ¿qué otros programas hay? Entonces yo me voy a los opuestos. Europa, que es porque Centroamérica es un régimen intergubernamental con supranacional, me voy a los opuestos. Europa, que es un régimen netamente supranacional, en cual su corte es la que sea la institución fuerte, con una fuerte comisión europea de liderar la empresa de integración europea. Pero voy a explicar después cómo se han llegado ellos a establecer este liderazgo. Pero tenemos del otro lado el otro aspecto, el otro lado su polo opuesto, ASEAN. ASEAN es un modelo de integración netamente intergubernamental. No tiene ningún aspecto supranacional y todos sus problemas se resuelven mediante mediación y diplomacia. Entonces, tengo los dos polos opuestos y Centroamérica queda en un en medio. Podemos ver en lo que es la slide de después. Aquí tengo un pequeño cuadro. Entonces, uno puede ver ahí los vértices X y Y. O decir, en el diagrama. Entonces, ¿yo qué puedo ver? En el eje vertical, puedo ver qué nivel que el SIC está en medio de lo que es el supranacionalismo y el intergubernamentalismo. Asia es netamente intergubernamental, mientras la Unión Europea es sumamente supranacional. SICA está en una posición media. Ya luego vengo aquí a lo que es la orientación del SICA. Aunque aquí me pueden debatir un poco, yo por mi análisis de los valores, de lo que he buscado y por el proceso de estipulas, veo la orientación del SICA que es social. Es derivado a que perteneció a este grupo de constitucionalismo transformador,
Por eso lo he puesto yo, que el SICA busca una orientación social. Y ustedes pueden verlo también, aunque sí tiene un fuerte componente económico, pero el aspecto social pienso yo que domina y fue lo que da influencia informadora a lo que es el mismo SICA. Aunque el subsistema económico va por su propio paso, pero yo pienso que por la historia el SICA tiene este aspecto social, mientras ASEAN es completamente económico. No ha tenido ningún aspecto social, no tiene nada de derechos humanos, nada, no, ahí es la creación de un proceso de integración para, para convertirse en un centro de producción global que le pueda hacer competencia a la China. Eso es Asia. Sin embargo, la Unión Europea ha sido cautelosa en ese sentido, que ha buscado seguir adelante sin comprometer su aspecto social, pero ha buscado diseñar un sistema ordoliberal, sea de protección en específico, protección de derechos y libertades relacionados al proceso de integración europeo, que promuevan la integración, ya sea es la protección de lo que son de derechos de propiedad, libertad de movimiento, libertad de moverse por la Unión Europea, llevar sus mercancías, libertad financiera y eso. La protección de los individuos de poder moverse en lo que es el centro de la Unión Europea sin tener problemas. Y así es como el derecho, digamos, y así es como la Corte Europea ha llegado a consolidar el mandato de la Unión Europea. Entonces, ya entendiendo en sí por qué he seleccionado estos casos, proseguimos en sí a lo que es mi identificación de los problemas del SICA. ¿Qué es lo que yo pretendo resolver? Entonces, yo aquí vengo en sí a identificar cuáles son los problemas. Entonces, ¿qué impide que el régimen legal SICA cumpla con sus objetivos? Y yo identifico esa raíz que tiene, es por la misma historia de Centroamérica y su contexto. ¿Cuáles son los legados del regionalismo centroamericano? Entonces fuimos de lo que es mi lectura histórica y la lectura específicamente legal histórica y constitucional histórica y de otras fuentes, relaciones internacionales y geopolítica, vamos a establecer que desde la colonia Centroamérica ha tenido dos rasgos, casi ha estado atada a dos rasgos o a dos legados. Una es dominación del ejecutivo, el cual yo la defino que es una cultura de centralización del poder alrededor de los ejecutivos de los países individuales, y la preservación de la autonomía nacional frente a la integración. Entonces podemos determinar que desde la colonia la forma que incluso fue estructuradas las sociedades coloniales bajo lo que era el imperio español, y a creer a la creación de lo que eran intendencias y otras formas de administración del Estado. O sea que Centroamérica, incluso cuando estaba bajo la Capitanía General de Guatemala, en sí nunca fue unida. El sistema mercantilista del imperio español no permitió que hubieran caminos o comunicación entre las mismas colonias. Entonces, las mismas clases sociales, las mismas élites económicas, siempre, siempre buscaron lo que era la preservación. Y como las colonias eran pequeñas, entonces las élites empezaron a dominar la política. Entonces, desde ese momento las élites han tenido un aspecto, un control fundamental sobre la política de cada estado. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Entonces empezaron a tener su influencia a través de los ejecutivos. Y el ejecutivo en sí se convirtió en una forma de preservación de la autonomía nacional, de conservadurismo. Y así uno puede determinar esto de confirmar cómo han sido las constituciones desde la primera constitución federal hasta el protocolo de Tegucigalpa. ¿Y cómo? Ya podemos ver que desde la primera constitución de la federación siempre se le dio mucha fuerza a lo que eran los ejecutivos de cada estado. Y a los poderes regionales siempre han sido muy mínimos. Entonces, esto se repite, digamos, en el marco de la organización de estados centroamericanos y en el SICA. ¿Cómo lo vemos? Y, y en sí ha venido evolucionando que el ejecutivo siempre va a tener un componente, como lo diré más adelante, un componente fundamental dentro de lo que es el SICA. ¿Por qué? Y como solo mencionaré y lo aclararé, tiene un monopolio único en la creación de leyes. Sí.
Y ahí cuando tenemos el segundo aspecto, es una vulnerabilidad a la influencia extranjera. Directa, podemos ver la influencia de los Estados Unidos en todos los aspectos. Después de 1900, la transformación que después de que Centroamérica ya no quiera unirse mediante federación, sino la utilización de cortes internacionales o organizaciones internacionales, es, es producto de la influencia de los Estados Unidos. Incluso formas de, digamos, el, el mercado común pudo subsistir gracias a la influencia de Estados Unidos, pero cayó luego gracias a los Estados Unidos. E incluso el mismo SICA ha sido una forma de separarse de la influencia de los Estados Unidos. Sin embargo, mayoría de sus propósitos no se pueden consecutir porque luego los consensos de Washington de los 1990, los estados empezaron a implementar lo que eran agendas de liberalización y privatización muy fuertes. ¿Cuáles eran? Pueden tomarse que son contrarios a lo que son los principios y propósitos de mismos esquipulas. E incluso luego el DR-CAFTA llegó a incorporar una disposición que es contraria directamente a lo que es el tratado fundacional del SICA. Eso lo veremos más adelante. Y luego tenés una vulnerabilidad indirecta, que es el trasplante de ideas. Y esto es lo que yo me refiero a cherry picking o el eurocentrismo, que son el trasplante o la adopción o el préstamo de ideas o doctrinas por la Corte Centroamericana y juristas en Centroamérica. ¿Y esto qué significa? Ah, porque Europa lo hizo así y yo lo voy a tomar de esta forma. Y yo lo tomaré así y lo implementaré porque en Europa ha funcionado. Entonces, esto crea, como estableceré más adelante, crea una reacción contraria a lo que es, a lo que, incluso al este sentido de cultura de centralización por alrededor del Ejecutivo. Mientras los académicos buscan que se, que se fortalezca lo regional, está siempre ese mismo ethos de no, todo tiene que estar alrededor del Estado. Entonces, ¿cómo movemos adelante? ¿Cómo seguimos adelante? ¿Qué elecciones podemos de verdad traer para esto? Entonces, siguiendo mi slide, entonces, puedo decir cuáles son los problemas del régimen legal de SICA. Recuerden, yo soy abogado, yo miro todos los problemas desde un ámbito jurídico. Entonces, ya de aquí, podemos seguir adelante. Entonces, ¿cuáles son los problemas del régimen legal del SICA? Entonces, a mi parecer, y de lo que yo puedo determinar, es que el SICA presenta problemas a tres niveles. Primeramente, un falta de diseño legal general con el desarrollo ad hoc. El SICA, como podemos ver, el protocolo de Tegucigalpa no tiene más de 40 artículos. Es un tratado muy breve. Podemos decir que esta es una repetición del tratado de la Organización de los Estados Centroamericanos de la ODECA. Es una copia, cual es también muy similar a lo que es la Carta de la OEA, que son porque están creados de una forma, ponemos del mínimo común denominador, solo se buscaban aquellos artículos que de verdad todos no todos los cinco estados originarios se pudieran poner de acuerdo. Entonces, qué es lastimosamente? Principios muy aspiracionales, con objetivos vagos, pero sin plazos, corto, mediano o largo plazo, o de verdad una forma de cómo debería seguirse adelante o cómo deberían de actuar. Entonces, ¿qué fue lo que dio? Porque los ejecutivos no se pudieran poner de acuerdo cómo. Entonces, ¿qué dio? Tratados cortos, tratados pequeños. No hay un diseño general. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se forzó al SICA a que se desarrollara de una forma ad hoc o una forma que reaccionaria. Nosotros vamos a resolver cómo sigamos adelante. Entonces, primero, 91, ok, SICA, pero necesitamos algo más. Al régimen económico, ok. Protocolo de Guatemala, 1993. Pero también falta el aspecto político, ok, lo que es el Tratado de Seguridad Democrática 94. Pero lo social, ok, entonces el Tratado de Integración Social del 94, ok, pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El SICA se fragmentó. El SICA incorporó muchos tratados en cuales no tienen conexión del mismo. Y a pesar que el protocolo de Tegucigalpa es el tratado central que debería gobernar a todos, no establece cómo cada subsistema
porque no fue pensado para hacerlo así, como cada subsistema ha, ha de coordinarse con cada uno. Digamos, yo puedo decir, digamos, sí, el sistema político está conectado con el social y el económico, pero ¿cómo? No hay ningún principio que gobierne las relaciones entre los sistemas, que gobierne entre las relaciones entre digamos, las secretarías. Entonces, ¿qué pasó aquí? Esto le da ineficiencia institucional y otros aspectos, como veremos más adelante. Pues, sin embargo, sin tener objetivos corto, mediano o largo plazo, ¿qué es lo que puede dar? Entonces, aquí hay conflictos de ideales, conflictos ideológicos, cómo se debería hacer adelante, a quién apoyo, a quién. Y todo eso se desplaza y que hace a la SICA y la ha hecho ineficiente. Por eso que hasta ahora no hemos podido seguir adelante. Entonces, pero los estados se dieron cuenta de eso en 1995, diciendo, no miren, el SICA ya es demasiado amplio, necesitamos reformularnos. Y en el 98, el SICA se planteó, el ALIDES, la Alianza del Desarrollo Sostenible, planteó la reformulación. Sin embargo, estamos en 2018 y nada se ha planteado. No hay objetivos cortos, mediano y largo plazo. Con excepción del protocolo de Guatemala, cual está regulado por propios principios y objetivos, cuales establecen la forma de cómo se va a gobernar la integración económica en lo que es el modelo balasiano. El modelo balasiano establece la forma de la integración económica, empezando por por una área de libre comercio, luego unión aduanera, luego lo que es la unión financiera y por último la política monetaria y económica y así. Entonces, pero el mismo protocolo de Guatemala establece que no todos los mismos estados deben de dar los mismos pasos. Entonces, solo podemos decir que por eso, por ahora, Honduras y Guatemala tienen la unión aduanera, aunque se ha incorporado El Salvador. Pero todavía Panamá y Costa Rica y Nicaragua todavía pueden estar afuera. Entonces, hay distintos tratados que aplican a distintos, hay distintas velocidades de integración. Y digamos, y lo mismo, y no hay lo que es una coordinación en sí conceptual. Entonces, que se pueda dar una integración económica, pero puede haber un déficit social o político en la región. Podemos decir, de verdad, puede ser sostenible una integración, una unión aduanera con dos países que tengan una crisis de gobierno. Eso parece difícil. Y sí que vino para dar un sistema multidimensional. Entonces, como un sistema cohesivo multidimensional, eso es lo que el SICA no ha podido proveer. Ya, entonces aquí viene el segundo problema. También existe una ratificación inconsistente de tratados. Aunque hay distintos subsistemas, no todos los países son parte de todos los subsistemas. No todos los países han ratificado. Aunque la mayoría de países centroamericanos se han ratificado, Belice y la República Dominicana no son parte del subsistema económico. Incluso Honduras hasta recientemente no era parte del subsistema social. O incluso miembros del Parlacén o la Corte Centroamericana de Justicia solo son unos cuantos. Corte Centroamericana de Justicia, podemos decir que solo El Salvador, Honduras y Nicaragua son parte. Guatemala lo ha ratificado, pero no ha enviado a sus jueces, entonces por lo que no se considera parte. Costa Rica, quien para mi sentido tiene la caracterización más fuerte y más respeto a lo que es derecho centroamericano, económico centroamericano, no es parte de la Corte y no quiere ser parte de la Corte. Ya por otras formas que iré más adelante. Entonces, y después vemos lo que es la competencia del RCAFTA que vino después de 2004 en poner un régimen económico en cual introdujo su artículo 1.31 que dice que cualquier norma que sea superior, cualquier norma del SICA será inferior a la del CAFTA. Mientras el artículo 35 del protocolo de Tegucigalpa dice que en cualquier materia de integración que sea fuera del SICA estará debajo del protocolo de Tegucigalpa, lo que crea lo que es un problema conceptual. Ya después del problema conceptual podemos decir de nuevo, dominación ejecutiva. Son los ejecutivos mediante lo que es la reunión de presidentes y el Consejo de Ministros los únicos que pueden crear normas a nivel SICA. Entonces, después de lo que había dicho que hay una fragmentación, también es sobre expansión. El SICA cuenta con más de 110 instituciones, cuales no se saben y están en competencia.
porque no se saben qué realizan y la falta de coordinación puede decir que puede haber competencia en lo que es en sus funciones. Y esto que crea una falta de rendición de cuentas frente a las violaciones de ley y derechos individuales. Centroamérica no cuenta con una carta de derechos fundamentales a nivel de integración. Entonces, si no sabemos cuándo, cómo y qué buscar cuando se viola un derecho individual, porque ¿qué pudiera ser? Integración últimamente se puede derivar a lo que son derechos y obligaciones a estados frente a individuales. Es la apertura de fronteras para que yo, individuo, pueda llevar mis bienes al lugar B o El Salvador sin tener que sin tener imposiciones legales, digamos, sin que tenga que pagar trámites costosos, aranceles y eso. Entonces el Estado tiene, yo tengo derechos que cuál puedo exigir al Estado. Sin falta de este catálogo no hay. Para más, el CAFTA tiene derechos de inversión, derecho de protecciones laborales, derecho de protecciones ambientales. El SICA no. Entonces, ¿qué puedo yo como individuo esperar que se me respete? Esperar que la integración se busque, si últimamente como el tratado social busca que la integración debe estar intrínsecamente ligada a la persona individual, sin tener derechos frente al sistema. Y aquí viene el problema judicial, que es el estatuto de la Corte Centroamericana, presenta un estatuto que es disfuncional, que le da más poderes, cual le ha conducido a llevar una introducción de trasplantes a Europa. Esto se llama supremacía. Podemos decir que mediante los casos de la Corte Centroamericana, Corte Centroamericana ha buscado introducir lo que es la supremacía, sin importar lo que es en sí el principio del artículo 22, que antes mencioné que el derecho doméstico es superior al derecho de integración. No, la Corte ha venido a establecer totalmente lo contrario, diciendo que incluso las mismas constituciones son inferiores a los tratados centroamericanos. Y esto ha reaccionado a unas reacciones opuestamente a las Cortes domésticas. Entonces, ya aquí venimos a ver lo que es lecciones del regionalismo comparado a la Unión Europea y Asia. Entonces, este aspecto del problema judicial aquí lo haré tanto porque este ya es aspecto metodológico. Entonces, esto es, como lo he dicho, el judicial, el problema de trasplantes, que es que la Corte ha venido a traer lo que es supremacía de los derechos regionales. Y este se ha opuesto a lo que establece el protocolo de Tegucigalpa y mismo CAFTA. Y esto ha tenido una respuesta muy fuerte, contraria por las cortes domésticas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que propongo? Que en sí ya han habido trasplantes que han sido reflectivos de los valores. Ya han existido trasplantes. ¿Por qué la Corte Centroamericana no ha visto a estos trasplantes previamente? ¿Por qué no? ¿Por qué ignora el contexto centroamericano? No aplica, debería de aplicar. Puede buscar otras doctrinas. Supremacía puede buscar lo que es el principio de especialidad, lo que dice integración, se regulará integración y las constituciones lo permiten. Las constituciones permiten a que se regule de esa forma y de manera subsidiaria. No tiene que venir a imponer una nueva interpretación porque Europa lo ha hecho de esta forma, sino tiene que ser creadora, orgánica de la región y eso. Y esto aumenta lo que es su legitimidad. Podemos platicar de esto más adelante y cuando se busque así, digamos, como si ustedes tienen unas preguntas. Para ahora me iré más a lo que es ya la Unión Europea y ASEAN. Ok. Entonces ya sí, entramos las lecciones del diálogo judicial, rendición de cuentas por violaciones de ley y de derechos de individuos. Y aquí, como reitero nuevamente, mi investigación ha sido disculpas, ha sido de aspecto funcional para ver a la solución de estos problemas. He visto yo a la Unión Europea. Entonces, primero tenemos a la Unión Europea. ¿Cuál es la lección primordial? Supranacionalidad. La supranacionalidad es el rasgo que domina a la Unión Europea. Pero este rasgo no ha sido fortuito, sino ha sido acertado desde el inicio. La Unión Europea nació en lo que es la comunidad del carbón y acero, desde luego de la Segunda Guerra Mundial. El carbón y el acero era utilizado para hacer armas. Entonces, Estados Unidos, mediante el Plan Marshall, buscaba a controlar el nacionalismo que no llegara a los medios de producción de armas. ¿Cuál era el modelo? Supranacionalidad. Cortes, una comisión, una autoridad, lo que llamaban una autoridad regional. Entonces, ¿qué se buscaba? Que se controlen las cuotas de quien tuviera tener el acceso al carbón y al acero.
lo que se llama el Benelux. Y de ahí, ¿qué era lo que se buscaba? Entonces, ya se puede decir que desde un principio la forma de controlar al nacionalismo doméstico era mediante regiones, instituciones regionales fuertes. Y algo contrario a lo que es los inicios de Centroamérica, que buscaba que eh, una transformación, una transformación del Estado para mejorar los países domésticos. Ok. Entonces, ya en ese proceso de moldear y seguir adelante, entonces el actor principal se convirtió en el Tribunal Europeo de Justicia. Pero esto tampoco fue fortuito, fue en el tiempo de Charles de Gaulle. En los 60, Charles de Gaulle presentó el problema de la silla vacía. Eh, Europa también tenía lo que era el equivalente a lo que es la reunión de presidentes, que en cierto momento tenía su influencia más fuerte en los 60, en los estados fuertes, que era Francia. Sin embargo, la Corte Europea o el Tribunal Europeo de Justicia siguió ante lo que era la falta de estos, de la actividad de los presidentes de la época, asentando su propia jurisprudencia. Fue diciéndole a las cortes domésticas, no, integración significa esto, usted cumpla. Pero este diálogo no fue de una forma impositiva del Tribunal Europeo de Justicia, sino fue a través del diálogo de las cortes domésticas. Fueron las mismas cortes domésticas las heroínas de esa revolución supranacional, porque referencia preliminar es el medio por el cual la corte doméstica solo le preguntaba al Tribunal Europeo, mire, ¿qué hago en este caso? Se me presentó este problema donde un individuo me está alegando que no se está cumpliendo lo que es su derecho a la libre locomoción dentro de la comunidad, o lo que es, se le están imponiendo aranceles desleales, o se le están imponiendo lo que son medidas eh, muy difíciles para su movimiento, o lo de los productos, o de su dinero y eso. Entonces la Corte Europea viene a decir, no, mire, derecho europeo predomina sobre el interno. Entonces usted aplique derecho europeo. Y ahí viene remedios. Remedios me refiero a la capacidad de dar efecto cuando haya existido una violación de ley, a que se corrija. Entonces, la Corte del Tribunal Europeo dijo, mire, sí existe una violación de ley, pero le dejo en sus manos, Corte Doméstica, cómo hacerlo. Entonces, las cortes domésticas se sintieron parte de esta supranacionalidad. Entonces las cortes domésticas se volvieron en sí cortes de integración. Entonces respetando derechos humanos, derechos de integración de los individuos. Y fue porque le dieron esta interpretación individualista ordoliberal a lo que eran los tratados de integración para la protección de los individuos, que fueron creando poco a poco la doctrina de supremacía de los tratados de integración sobre el derecho interno. Y las mismas cortes domésticas estaban dispuestas a hacerlo. Es una historia muy distinta a la de Centroamérica, en cual hasta hace poco sus cortes eran muy débiles. E incluso sus ejecutivos son muy fuertes, que han establecido, incluso en los tratados, que son los únicos que llegan a crear las normas. E incluso esos mismos tratados no existen catálogos o cuales se puedan aplicar estos mismos derechos o estos mismos remedios. Incluso no hay una educación legal. Muchas universidades, yo sé que Guatemala o en otros países centroamericanos, no dan clases de derecho comunitario, y ni los jueces no conocen de derecho de la integración. Entonces, ¿qué se espera hacer de lo mismo? Incluso más, ya avanzando luego de lo que es la Comunidad Europea y asentándose en su jurisprudencia, poco a poco la Corte Europea, pero eso sí, fue ante la reacción de cortes domésticas que ya estaban sintiendo que le estaba transgrediendo la Corte Europea, diciendo, no, este derecho humano fue violentado, la Corte Alemana le dijo, no, 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 no. Aquí también hay derechos fundamentales europeos, cual usted debe de reconocer. Y esto creó un diálogo entre la Corte Europea y las Cortes Domésticas, el cual se suscitó en la Carta Europea de Derechos y Libertades Fundamentales, cuales reconocen específicamente los derechos de los individuales europeos frente a los estados. Y esto fue recogido ya en lo que es, luego de las reformas del Tratado de la Consolidación de la Constitución de la Unión Europea de Maastricht, y ahora en el Protocolo de Lisboa, el Tratado de Lisboa mucho después, reconociendo la aplicación de esta carta.
que le da. Entonces, esta carta viene a ser la cúspide de un gran ejercicio que vino desde los 50, las cortes domésticas reconociendo derechos y protegiendo derechos individuales, dándole a la Corte Europea jurisdicción sobre estos derechos y cómo protegerlos. Entonces, estos derechos no compiten con la Carta de Derechos Humanos, que es distinta, sino solo le dicen a la Corte Europea, usted puede actuar en protección a estos derechos. Entonces, esta carta yo siento que se puede tomar para Centroamérica. Esta carta se toma dentro de Centroamérica y que le da a la Corte Europea su especialidad, no, le da a la Corte Centroamericana capacidad de decir, esto voy a regular, esta es mi especificidad, no voy a tratar, y además le da fuerza a las cortes domésticas. ¿Y cómo? Recuérdense que Centroamérica ha buscado la transformación mediante derechos humanos, el reconocimiento de derechos humanos. Entonces le da esa, los derechos humanos se han convertido en la parla por el cual, o la parla mediante derechos, se ha convertido en los modelos de gobernanza en cual los estados y sus cortes han podido actuar. Entonces, teniendo una carta explícita reconocida, se le haría mucho más fácil a lo que son las cortes domésticas aplicarlas y proteger lo que son derechos económicos de integración de los individuos. Ya pudiera ser de exportadores, importadores, también de personas individuales que quieren buscar derechos, incluso estándares de discriminación laboral o de otros tipos. Disculpen. Y así, en lo que es ya de un aspecto regional mucho más grande. ¿Y esto qué hace? Convierte en sí ya al individuo centro o motor de la integración, como lo establece el Tratado de Aspecto Social y también el Tratado Económico, porque lo que se protegen últimamente en integración son derechos económicos interestados de las personas individuales. Entonces, para mí, esto viene a dar un mejor diálogo judicial y da una respuesta a lo que es la rendición de cuentas por violaciones de ley de derechos de individuos que existen en el problema institucional y judicial del SICA. Ya teniendo ahí ya un aspecto referente de cómo solventar, aquí venimos para ver, ASEAN para mí puede dar lecciones para lo que es en sí la fragmentación, dominación ejecutiva y expansión ad hoc del SICA. Ay, muchas disculpas. Eso voy a tomar un trago. Muchísimas gracias. Entonces, disculpen. Entonces, ¿qué viene? ASEAN. ASEAN, a diferencia de Europa y Centroamérica, nació en los 60 en un tiempo de dominación postcolonial. Los estados querían convertirse en independientes porque ya no querían ser colonias. Y aparte, con el surgimiento del comunismo y la opresión de la Unión Soviética, querían protegerse. Entonces, ASEAN se conformó como un medio político para contrarrestar el expansionismo comunista y el reconocimiento de su independencia de los estados. Entonces, ASEAN era fuertemente político. Era un sistema de defensa. Y ahí, en sus comienzos, plantearon y adoptaron lo que se llama el ASEAN Way, que significa la única forma que ASEAN jugará o seguirá adelante es mediante el consenso absoluto de todos sus estados parte. ¿Y qué es lo que hacen? ASEAN solo se integrará de forma tal para que ayude o consolide la soberanía de sus estados. Entonces, esto se convirtió en el ethos de ASEAN, de la integración del sudeste asiático. Entonces, después del poscolonialismo vino el movimiento de desarrollo. El movimiento de desarrollo tuvo un gran fuerte impacto en Asia, porque se vieron ya la introducción de ideas fuertes, se vieron lo que eran los ejemplos de los tigres asiáticos, que es Corea y el Japón, y sus modelos de desarrollo. Entonces, los estados del sudeste asiático trataron de replicar lo mismo. Trataron de seguir adelante y seguir involucrar. Entonces, aquí fue que de una forma, porque los estados no querían perder su soberanía, pero sí querían desarrollarse económica plenamente, vieron en la integración económica el aspecto en cual pudieran desarrollarse y salir adelante. Entonces, al principio se puede ver que ASEAN
se creó como una plataforma para negociación, para insertar primeramente, la región en el globo. Es decir, nosotros estamos aquí, vamos a actuar en conjunto, traiga su inversión a nosotros. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cada país individual, aunque no tenían su propio estado, y se iban así y no tenían comunicación. ¿Qué fue lo que pasó? Crisis financiera. Los estados no tenían capacidad para, al momento, cuando empezaron la crisis monetaria de la ASEAN, empezó a caer, los estados no tenían capacidad para mantener su inversión. Los países, los inversionistas empezaron a sacar dinero a los países. No sabían qué hacer. Ellos necesitaban dinero, pero los inversionistas, frente a lo que era la crisis, empezaron a sacar plata. Entonces, ellos necesitaban otros modelos de pensamiento de cómo mantenerlo. Entonces, después en 2008, implementaron su modelo de Blueprints, que significa convirtamos el ASEAN en un modelo económico en cual haya libertad de movimiento económico. Entonces, aunque ya están ratificados todos los tratados extraterritoriales, hagamos una comunidad económica. Entonces, digamos, si Singapur tiene un tratado con Alemania, por los otros países del Asia no tienen, eso no elimina la posibilidad de que un inversionista alemán pueda mover, luego de que inversione en Singapur, su dinero a Indonesia. ¿Para qué? Para que pueda extraer ahí lo que es materia prima. Después, que se mueva de regreso a Singapur y que ahí se utilice como un hub o que ahí tenga todo lo que es la infraestructura o maquinaria industrial para que se produzca y se transforme. Entonces, eso es lo que ha hecho Asia. Y esto lo ha hecho mediante lo que son blueprints o lo que son planos guías o planos guías. Y estos son documentos muy, pero muy detallados. Cada uno casi si usted los ha visto, son de 100 artículos o más. Y establece pasos muy concretos. Mire, los estados van a hacer esto y esto y esto para aperturarse económicamente. Sin embargo, aquí viene, como son documentos detallados y extensos, cuales establecen objetivos corto, mediano y largo plazo, esos también son revisables y renovables. Establecen, digamos, que se llama Plan de Acción Bali 2025. Entonces, cada uno tiene una vigencia. Pero la cosa es que en cada dos se puede decir, ¿usted cómo va implementando este? Y los estados pueden decir, no, nosotros no tenemos capacidad. Reformulemos el objetivo corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo vamos con este objetivo? Y así. Pero incluso ellos tienen lo que es la fórmula ASEAN Minus o ASEAN Menos, que le establecen a los países menos desarrollados. Mire, yo sé que ustedes, como Laos, y les dicen, yo sé que usted no tiene capacidad para implementar todos estos. De estos 8 objetivos, usted solo aplique los 6 que usted piense fundamentales para que usted mejore su economía. Para que luego después se inserte con nosotros. Entonces también le dan la capacidad a los propios estados a convertirse o a seleccionar que ellos piensen lo que es prioridad. Pero siempre dentro de un concepto más grande de lo que ellos serían toda la integración. Y de una forma cierran el lock y permiten lo que es la evolución de que son pasos casi iguales a un mismo lado. Incluso también están hechos para introducir una nueva forma de rendición de cuentas para regímenes ejecutivos fuertes. Nadie puede decir que el ASEAN no tiene violaciones de derechos humanos, no podemos ver lo que está en Myanmar y Laos. Pero ha llegado una forma, digamos, estas blueprints son una forma en la cual podemos decir que los ejecutivos han llegado a aperturar económicamente, unificar quizás sus estrategias para la integración. Entonces ahí podemos entender que los blueprints traen con sí también una forma de revisión de cuentas en cual le dicen que, aunque no tiene nada supranacional, los mismos se llama naming shaming, porque todos en consenso dicen, ¿usted ha podido aplicar esto? ¿Sí o no? Y no. Entonces los otros estados pueden decir, pueden tomar medidas diciéndole, ¿por qué no? Entonces la medida es que, mire, usted se está quedando fuera del sistema, usted está desarrollando menos. Le vamos a dar menos presiones, pero menos objetivos. Y así se mantienen ellos mismos siguiendo adelante por una presión grupal de todos salir adelante.
que es lo que se mira de cierta forma que no sucede en Centroamérica. Entonces ya podemos juntar las dos lecciones, digamos la de la Unión Europea y Asia, y se pueden conseguir se pueden establecer blueprints a través que pueden incorporar en sí protección de derechos económicos individuales, sean de corto, medio o largo plazo. De primero, los estados que tengan este nivel de desarrollo protegerán solo lo más básico, lo que es no imponer aduanas extras a los productos centroamericanos. Y estos pueden ser protegidos mediante lo que es las cortes domésticas y la corte centroamericana. Y después otros, ya cuando existe una integración más profunda, ya se pueden incorporar lo que son derechos laborales, derechos de movimiento de capital, derechos de movimiento de lo que es de personas, y eso. Y siempre teniendo en cuenta que entre más desarrollo, más derechos se van a concentrar o van a tener los respectivos individuos. Van a tener los individuos para salir adelante. Entonces ya con esto le estamos dando una parva a lo que es la integración centroamericana, cual tiene una coherencia, cuál es con objetivos corto, mediano y largo plazo, basado en lo que es derechos individuales y quizás no en una carta, pero tal vez el reconocimiento de ciertos derechos dentro de unos blueprints y unos mecanismos conceptuales más amplios. Entonces ya de cierta forma amelioriza lo que es la fragmentación y también amelioriza lo que es un poco la dominación ejecutiva, porque ya se le está dando más poderes en sí a lo que es a otras instituciones, tal vez al Consejo de Ministros, Cortes y esto. Entonces ya no hay tanta concentración de poderes y se evitaría lo que es la expansión ad hoc o la competencia de secretarías que pudiera existir o instituciones o distintos consejos que pudieran haber. Quisiera decirles que ya por esto llegamos al último slide y quisiera agradecer su atención por esta hora que ustedes me han dado y estoy aquí ahora para resolver cualquier pregunta que ustedes me tienen, así no sé cómo contestarles, quizá aquí ya me puede ayudar a Andrea y Luis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí tenemos dos preguntas por acá. Voy a dar lectura a la primera. Es el señor José Rodrigo Alvarado que pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el constitucionalismo social y el constitucionalismo transformador, o si estos derivan de los mismos movimientos sociales? La segunda también es del señor José Rodrigo Alvarado y dice: ¿cuáles serían los casos del derecho de integración más importantes y en qué contextos son aplicables al sistema centroamericano? Ok. Diferencia entre constitucionalismo. De primero, muchísimas gracias. Bueno, la diferencia entre constitucionalismo social y transformador es que constitucionalismo social, podemos decir que pueden ser muy parecidos en cierta forma, pero el constitucionalismo sociales en sí están basados más en lo que es... Hay muchas disculpas por no sé qué me pasó aquí, pero constitucionalismo social podemos tomar así más como regímenes que están más en sí, que tienen más pertenencia o una inclinación ideológica social. Esto ya podemos tener, podemos decir, los estados que son Rusia o los del sudeste, los que serían los ex de la Unión Soviética. Por cierta parte podemos decir que la Constitución mexicana pudiera tener ciertos aspectos, pero es por su inclinación ideológica. Transformadora es la diferencia, es que busca cambiar el estatus social del Estado y puede ser en base a cualquier ideología. La ideología que se adoptó en Centroamérica es muy fuerte, es muy social en su componente, porque buscaba una transformación que dejara atrás lo que es la opresión política. Entonces, y es basada muy en derechos humanos. Entonces, es también muy liberal en ese sentido. Entonces, no es lo mismo, porque mientras transformadora puede ser inclinada a cualquier ideología, y ya el constitucionalismo social ya tiene una carga ideológica en sí. Y la segunda pregunta, casos de integración, ahí mi pregunta es,
casos de integración de dónde? ¿O ustedes quieren los casos relevantes más de la integración centroamericana o de la europea? ¿O cuáles? No sé si Andreas me puede repetir la pregunta, que sí, eso no caché. Con gusto, la pregunta dice, ¿cuáles serían los casos de derecho de integración más importantes y en qué contextos son aplicables al sistema centroamericano? Ok, si ahí solo, como reitero la pregunta, ok, los casos más importantes a la integración centroamericana, no pudiera decir, si nos tomamos a los propios de los casos de la integración de las propias cortes centroamericanas, podemos decir que la Corte, la Sala Constitucional de Costa Rica tiene una amplia gama de casos relacionados a lo que es a la integración económica y integración aduanera. Establece ahí en sí lo que es los rasgos definitorios de lo que es el régimen legal del SICA, y no, pero incluso antes, pero siempre ellos tuvieron antes era lo que era la doctrina retana. Y la doctrina retana es que viene a establecer que aunque tienen un nivel supralegal o tienen una integración muy profunda, lo que son las normas de integración no pueden llegar a alterar lo que es la composición del Estado. No pueden venir a cambiar el mapa constitucional, no pueden decir o establecer cosas o dar más poderes de los que ya están. Entonces en sí es que vamos a aplicar las normas centroamericanas siempre y cuando no modifican el Estado. Y esto ha sido reiterado en 2012 por la Sala Constitucional de San Salvador, una respuesta a la Corte Centroamericana, dándole un backlash muy fuerte. Y así son esas, digamos, lo que es la Sala Constitucional de Salvador con los casos de 2010 y 2012 y lo que es la Sala Constitucional de Costa Rica son los casos fuera de la jurisprudencia. Hay muchos casos que se me pueden mandar al correo y yo se los remito. Pero también tenemos la Corte Centroamericana, se pudiera decirse, sus primeros casos, Coto Ugarte y otros, en cual se establecen los principios de primacía de los que yo refiero y critico, que establece ya desde un principio incluso solicitudes de la CIECA, en cual establece que la supremacía de las normas regionales sobre incluso constituciones. Esa fue una opinión consultiva de 1994, cual es bastante importante y conocer. Y de ahí podemos también ver ya en el ámbito europeo, si usted quiere decir ya un poco comparado, los casos Van Gendelos y Costa Enel, que se pudieran decir de lo que es de la Corte Europea, pero esas son las bases. Después de su jurisprudencia alrededor de lo que es el artículo 22, pudiera ver el caso Nold, Cinetec y Handelsgesellschaft, es el otro. Y ahorita más recientemente pudiera haber, digamos, hay unos casos que ahorita están suscitando sobre lo que es la autonomía del régimen, de la autonomía del régimen que acaba de salir hace unos meses de la Comunidad Europea. Pero también de las Cortes Europeas usted puede leer lo que es el caso contra el límite, que es por la Corte Constitucional italiana, y los casos de la jurisprudencia Solange 1, 2, 3 y 4 de la Corte Federal Alemana, Corte Constitucional Federal Alemana, incluso la danesa en 2012. Y sí, puede ver que todos esos casos han sido respuestas en poniéndole límites a lo que es el derecho de integración europea, diciéndole que también muy similar a Centroamérica, diciendo el derecho europeo no puede menoscabar derechos humanos o composiciones constitucionales dentro de los mismos países miembros. ¿Alguna otra pregunta, Andrea? Ahí espero haber contestado. Sí, muy bien. Muchas gracias por tus respuestas. Te comento, el señor Carlos Haroldo Martínez pregunta, bueno, inicia saludando, buen día. ¿Qué modelo recomienda para la funcionalidad de la integración centroamericana, si supranacional o intergubernamental? ¿Y qué hace falta para lograr la tan ansiada integración centroamericana que nos lleve a una verdadera unión aduanera? Bueno, sí, excelente pregunta. Digamos,
yo no estoy eternamente convencido que solo exista un modelo. Eh, Podemos ver que África adoptaba modelos muy similares a europeos, África también, comunidad andina. Yo digo que Centroamérica debe hacer su propio modelo y apostémosle a lo nuestro. Digamos, sí, se puede ayudar, pero tenemos que entender que la dominación ejecutiva no se irá a ningún lado. Y tampoco, y tampoco esta influencia extranjera geopolítica. Pero lo que podemos sí hacer es siempre adoptar mejores prácticas. Podemos decir que después de la ratificación de los últimos acuerdos de paz de Guatemala, el Parlacén se quedó sin, sin propósito, pero si pudiera hacer una reformación de forma tal a que se puede consolidarse, creo que en una forma de, tal vez, que no sea un congreso regional así permanente, sino pudiera ser que en sesiones donde distintos congresos pudieran juntarse representantes de distintos congresos a verificar en sí lo que ha sucedido en la integración. Eso creo que le daría un aspecto más democrático a lo que se busca. Últimamente lo que buscamos también es yo lo que hice es la introducción de esta carta, de una carta centroamericana de derechos y libertades en cual pudiera dar un mejor efecto a normas de SICA, pero también una mejor protección a los individuos. Y así se le va dando más poder al individuo. Se le va dando más poder al individuo, porque eso es últimamente lo que busca la integración, igual que la integración económica, es darle la capacidad al individuo a que pueda formarse parte de la integración, a que él mismo se convierta en motor. Y eso ha sido, digamos, lo que ha buscado el constitucionalismo transformador en Centroamérica, es lo que es más ansiado, pero tenemos que reflexionar que ante eso el individuo tiene que conocer de sus derechos. Entonces también recae mucho peso en lo que es las instituciones regionales nacionales, en saber cómo darle a conocer a los individuos y eso, también a las cámaras de industria, cámaras de exportación, de comercio y lo mismo. Porque últimamente, como lo mencioné al principio, los ejecutivos responden a los intereses mayoritarios, a la protección y a cierta forma un cierto conservadurismo que está reflejado en los tratados. Pero si se pudiera cambiar ese pensamiento social a lo que es consolidándose mediante vía de derechos, creo que se pudiera dar una transformación al pensamiento de integración que pudiera ser beneficioso en sí el mismo. Pero siempre hay que recordar que la integración económica tiene que estar a la par mano y mano con instituciones estatales fuertes. Entonces, yo creo que ahorita estamos estancados en un modelo estancado y para seguir adelante sí se necesita de algo grande para seguir adelante. Y tal vez una Esquipulas 3 con una carta nueva y eso, pero tal vez eso pudiera ser, digamos, ¿será de verdad que queremos una integración económica así, una reunificación centroamericana o queremos algo distinto? Eso es lo que la academia todavía no ha llegado a cercionar y eso es lo que no se está preguntando, eso es lo que yo vengo a preguntar, yo vengo con mi tesis, yo vengo a preguntar a lo que la academia ya da por sentada, porque es muy distinto a que la academia venga y diga, no, es que las normas regionales tienen supremacía sobre las normas internas. Yo vengo a preguntar, ¿es eso cierto? Mientras las cortes constitucionales domésticas han dicho completamente lo contrario, igual que los tratados. Porque no tratamos de hacer algo nuestro, no impongamos. Entonces la unión aduanera, lastimosamente yo la veo que está muy apartada de lo político, como puede ver de los sucesos en Honduras. Pero sí pienso que vía introducción de derechos económicos y fundamentales, pienso que le daría más capacidad a las cortes. Y ya con cortes se ha visto un mayor respeto a lo que es derechos, a lo que es leyes. Y sí, y se puede avanzar más sin necesidad del constante, intervención ejecutiva. Pero para eso necesitamos a un ejecutivo que antes que sí acepte todas las condiciones previas. Espero haber contestado eso, Andrea, entonces, porque sí es se queda muy a uno. Es un tema bastante complejo, pero sí. Te comento, tengo otra pregunta por acá de Sofía Escoto.
Y consulta, ¿cómo se puede hacer más eficiente el SICA a nivel institucional en función de la integración regional? Ok, eso sí, ¿cómo se puede hacer más eficiente? Primero, como un estudio, creo que esto fue en 2012, se determinaron que existían más de 140 instituciones dentro del SICA. Muchas instituciones ni se reúnen y muchas de ellas incluso tienen funciones que están en competencia con sí misma. Ok, entonces si nos vamos digamos, enfocarnos en un punto de eficiencia, de primero, consolidación de funciones. Quitemos todas esas instituciones en cuales de primero no hagan, que estén en competencia o que hagan duplicidad de funciones. Pero después viene ya el problema, lo que estaba diciendo, es que no hay el SICA o el protocolo de Tegucigalpa, igual que el de integración y los otros, no tienen, aunque el protocolo de Guatemala, que es el económico, sí tiene lo que es objetivos corto, mediano y medio largo plazo, pero todavía no está concatenado a los otros tratados. Necesitamos principios guías y tal vez eh, una hoja guía, un blueprint grande que establezca qué es lo que queremos estar en 2, 5, 7, 10, 15 años. Y ya teniendo algo claro, uno puede decir a las secretarías que existen, porque pueden haber muchas secretarías, eso no hay problema, pero sí les da a todas una dirección a donde trabajar, les da un ámbito de coordinación, las fuerza a trabajar conjuntamente hacia una forma y mediante una guía lo que está establecido. Pero también uno necesita rendición de cuentas de las mismas, de cómo está trabajando. Entonces, ya teniendo leyes claras o un marco conceptual establecido a dónde vamos, así se las hace eficiente. Recuerda que uno de los problemas que he dicho es que este desarrollo ad hoc sin un marco conceptual o principios guiadores grandes. Establezcamos esos antes. Ya hay algunos, ahí hay unos principios, subsidiariedad, especialidad, ya están medio ahí, pero lastimosamente nuestras cortes, igual que los ejecutivos, prefieren definir otros principios que estos que ya están dentro. Solidaridad es un principio muy interesante que si uno lo toma de Italia o España, solidaridad es un principio financiero de impuestos, cual puede ser muy interesante, cual pudiéramos analizar, pero nadie se toma aquí la molestia de investigarlo, porque eso funciona en sí para la unión aduanera. Ya mediante, digamos, porque como hay una unión aduanera, había la introducción de aduanas, digamos, ya cuando vengan exportaciones o salgan exportaciones, lo que es así, ¿cómo queda el dinero? ¿Cómo se reparte? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hay Entonces ahí entra lo que es ya conceptos de solidaridad, subsidiariedad, cómo se financia lo que es el mismo ciclo. Entonces necesitamos ese marco conceptual con principios guías en cuales muchos están dentro del protocolo de Tegucigalpa, pero muchos están sin definir y muchos no los quieren definir y los académicos los dejan a un lado. Entonces yo pienso que esos serían unos primeros pasos. Muchas gracias, Carlos. Te comento que consultan la posibilidad de acceder a tu tesis. Posibilidad de acceder a mi tesis. Bueno, tomará un tiempo. Yo, pongámoslo así, yo someto tesis la primera semana de febrero. Entonces ya ahorita estoy en las últimas, en mi edición final, ya con las últimas correcciones. De ahí se va a lo que es una revisión o examinación internacional que pudiera tomar de 4 a 6 meses. Y de ahí, ya luego de habérmelo hecho y haberme graduado, cual espero agosto, ya creo que ya exista la posibilidad de que pueda hacer la tesis pública, porque todavía por ahora es, pongámoslo así, es propiedad de la única de la universidad, pero prometo ya cuando esté terminada enviarla, solo con la condición de que va a estar en inglés. Ok, perfecto, muchas gracias y suerte con tu proceso doctoral. Tenemos una última pregunta en donde consultan si vamos a compartir la presentación. La respuesta es sí.
Por medio de la plataforma se estará enviando un correo electrónico que contiene la presentación, una encuesta y la grabación de este webinar para quienes no pudieron verlo completo puedan tener acceso al mismo. No sé si tienes algo más que agregar, Carlos. Pues muchísimas gracias a todos por escucharme y espero no haberlos aburrido tanto aquí por la hora y 20 que hemos tenido. Solo yo he escrito un poco más sobre integración, digamos, más en sí sobre la carta, necesidad de adoptar una carta con que fue, lo pueden ver en mi página de academia, pongan Carlos Arturo Villagrán Academia, y ahí escribí con Víctor Vega. Tengo dos publicaciones, una para Escritura 3 y una en sí que fue publicada por el ICAP sobre derechos humanos y la integración. Eso es como un capítulo de mi tesis ahí que coautoré. Y ahí puedo hablar más sobre el derecho comparado y también sobre cómo se han desarrollado las cartas de derechos fundamentales, ya sea en el régimen de la Unión Europea y en el régimen de Asia. Entonces ese es un primero y espero que haya sido de su provecho esta presentación y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias de nuevo, Andrea, y a ti, Luis. Muchísimas gracias, Carlos. Un agradecimiento especial por parte del Centro de Estudios para la Integración Económica. También gracias a todos los participantes que permanecieron conectados desde el inicio hasta este momento final del webinar. Esperamos puedan sumarse en futuras actividades y con esto damos por finalizada la actividad virtual. Muchas gracias a todos y a todas.